Hola a todos, bienvenidos. Buenos días aún por un minuto. Decirles que no va a haber pausa de Instagram. Gracias a Dios, ya no tenemos el problema de que se nos corta la conexión. Así que tenemos la bendición de poder empezar de inmediato con nuestro mensaje. Em, Quiero contarles a todos los de nuestra iglesia que hoy día también nos acompañan algunos hermanos de la iglesia de Osorno, y estamos felices de poder compartir también la palabra del Señor junto con ellos. Y a ellos y a todos les cuento que hoy día estamos en el último domingo de nuestra serie, por supuesto, último domingo importante, este último domingo de la serie, último domingo del mes y de nuestro año. ¿Y qué 2020? Vamos a tener harto para pensar, probablemente en estos días, sobre cómo fue este 2020. Pero yo creo que hoy día pongamos nuestro foco en esta, en algunas cosas que hemos aprendido en esta serie. Hemos tenido una serie que se llama De la promesa al cumplimiento, y hemos estado viendo las promesas en torno al nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, y cómo se fueron cumpliendo eh, en los relatos de los evangelios. Y lo primero que quiero que tengamos presente es cómo hemos visto cuán infalible es la Biblia, cuán recto es el Señor, cuán poderoso es que aquellas cosas que Él promete en su palabra, Él las cumple. No importa en qué momento hayan sido dadas, si fue en el siglo primero, o si fue 700 años antes, 5000 años antes, o desde la eternidad pasada, cuando el Señor decreta algo, promete algo, o dice que va a ocurrir, esto ocurre. Y hemos podido ver eso justamente en esta serie. Promesas del Señor a través de siervos los profetas, y luego entonces también el cumplimiento en el nacimiento de Jesús. Pero también eso nos habla de otra cosa, que es importante que ustedes tengan súper clara. Entonces, nos habla de cómo Dios cumple sus promesas, de cuán infalible es su palabra, eh, pero también que hay una unidad de la Escritura, una unidad en la Escritura. Podemos ver eso porque desde, desde Génesis, con la caída y con la promesa de una redención, nosotros ya tenemos el fundamento de cómo Dios nos va a rescatar por medio de Jesucristo. Y eso va siendo cada vez más claro, cada vez más evidente, cada vez con más color, a través del tiempo, a través de la revelación progresiva que nosotros tenemos de la historia más importante que nosotros tenemos. La verdad es que el mundo no se trata de la historia del ser humano, se trata de la historia de Dios. Y se trata sobre la historia de redención, de cómo Dios reúne todas las cosas en Cristo Jesús, y por lo tanto una de ellas, muy importante para nosotros, es que nosotros somos salvos por medio de Él. Así que la Biblia tiene una unidad, es una única historia, es un único gran relato del amor de Dios en contraste con la maldad del hombre. Es la historia de aquel que llama a sus enemigos a ser parte de su pueblo. Y eso es algo precioso. Es algo que nos tiene que animar. No se trata de nosotros, pero nosotros también formamos parte de esta historia, de la historia del Señor, en esta su palabra que tiene una unidad. Bueno, y eso es justamente lo que hemos visto semana tras semana, viendo al profeta Isaías, viendo a Miqueas, viendo los cumplimientos después en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas, que son los dos evangelios que contienen el relato del nacimiento de Jesús. Y hoy día vamos a hacer eso nuevamente, y por última vez en esta serie. Vamos a estar viendo entonces un texto que tiene que ver con una visita muy especial que recibe Jesús luego de nacer, la visita de los así conocidos Reyes Magos, ¿sí? Unos hombres que vienen de Oriente, unos magos que vienen del Oriente. Y quiero explicar primero, antes de que vayamos al texto, antes de que veamos los dos textos que vamos a estar revisando esta mañana, hablar unas cosas sobre esto. ¿En qué momento y dónde ocurre todo esto? Lo vamos a ver en el relato, pero quiero precisarlo ahora. Bueno, eh,
entre 6 a 18 meses luego del nacimiento de Jesús. Eso es lo que dicen los estudiosos. No fue de inmediato, y eso en relación a la forma en que hace llamar al niño. Lo llaman una palabra en griego que es distinta a aquel que está como recién nacido. Entonces da a entender que está un poquito más grande, pero sigue siendo un, un bebé, una guagua, como diríamos en Chile. ¿Y en dónde? En Belén. Y es curioso porque podría haber sido en Nazaret, pero probablemente, y esto no hay como verlo mejor, en las escrituras no nos da más evidencia, pero fue bueno que se quedaran en Belén por un tiempo más, por un tiempo más. Eh, y eso lo vemos en relación a, en este pasaje, cómo va a ser citado Miqueas, texto que vimos semanas atrás, de que era en Belén donde debía nacer el Salvador. También que José, luego en los textos que sigue a continuación de los versículos que vamos a ver ahora, que ustedes pueden revisar después, nos menciona que José se lleva a su familia a, ¿cómo se llama? A Egipto, escapando de aquello que estaba pasando en Belén. Y luego regresa se va a Nazaret y no a Belén, porque en toda Judea estaba Arquelao, que era el hijo de, ¿cómo se llama? De Herodes, y estaba muy peligrosa toda la situación. Entonces, estos dos lugares. Y aquí recibe, perdón, estas dos cosas. En unos 6 o 18 meses luego del nacimiento de Jesús, en Belén, una visita muy especial de unos hombres que vienen desde el oriente. Así que ahora los invito entonces a leer, vamos a leer el texto del día de hoy, el texto del día de hoy. Dice así, Mateo 2, versículos 1 al 12, para que ustedes puedan seguir en sus casas en la lectura del relato de lo que fue, ¿cómo se llama?, el tiempo de la visita de estos magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es el texto entonces de la visita de los magos. Ese es el texto de la visita de los magos. Y esta es una historia que nos trae mucha alegría. Así como hemos visto las semanas anteriores a los pastores en medio de la liturgia, los textos de nuestra liturgia, los pastores que se alegraban con el nacimiento del rey. Aquí también tenemos un grupo de hombres entonces que van a reconocer al rey, hombres que van en búsqueda de ese rey. Y tanta búsqueda me hace preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que nosotros buscamos como sociedad? Y siempre cuando pienso en algo así, me voy a internet o redes sociales, y entonces, ¿qué es lo que nosotros seguimos por ahí, por redes sociales? Podemos pensar entonces en aquellas cosas que estamos buscando, aquello que seguimos, o incluso qué es lo que deseamos o buscamos cuando hacemos zapping en televisión. No sé si todavía hacen eso, o
buscan en Netflix o en alguno de esos métodos para ver series, ¿qué es lo que vas a ver ahora? ¿Qué es lo que se ve en el diario cuando das vuelta a las páginas o cuando lo miras con el cursor del ratón y estás buscando ahí qué hay en Internet? Buscamos y seguimos aquello que creemos que nos va a traer información que nos lleve hacia la alegría, hacia la felicidad. Constantemente el hombre está buscando gozo. Cuando buscamos información peligrosa es justamente para protegernos. Y cuando queremos ver el resultado de tu equipo favorito o quieres saber cómo va el dólar o alguna cosa así, o si, ¿cómo se llama? Está mejorando el tema del COVID. Lo que nosotros estamos buscando es eso, algo que nos dé información poderosa que nos traiga gozo. Por eso es bueno que miremos la profecía de Isaías, la profecía de Isaías 61:7, porque esa profecía mostraba justamente algo que iba a traer tanto gozo a Israel, que entonces era como que Israel iba a resplandecer con la luz de aquel que venía, de aquel que venía. Déjenme leerles este texto de la profecía. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Esta profecía en Isaías 60 de Dios mostrando un tiempo glorioso para Israel, un tiempo glorioso y que basa su gloria en qué cosa? En la casa de su gloria, en aquel que trae la gloria de Jehová. Y el versículo 1 y el versículo 3 nos hablan justamente de un nacimiento que trae luz. Y producto de esto entonces, hay grandeza para la casa de Israel. Y todas las naciones vienen entonces a ver la gloria de Dios, a adorar a Jehová y traen presentes. Vemos las naciones aquí en el versículo 5, cuando se nos habla de la multitud del mar. Es una expresión poética para referirse a los pueblos. Y luego, y la riqueza de las naciones. La gente viniendo de a miles a conocer el nacimiento de la gloria de Jehová entre Israel. Ese tiempo glorioso se cumple justamente cuando nace Jesús, porque si vemos la historia de Israel, en el Antiguo Testamento eso no pasó. Tenemos un atisbo de eso con el gobierno del rey Salomón, donde las naciones iban a escuchar de la sabiduría de Jehová en la figura del rey. Pero sabemos que aquel hombre de gran sabiduría cayó e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego en todo el Antiguo Testamento no tenemos referencias a nada como eso. 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años que llamamos de silencio, donde no hubo voz profética para Israel, porque todo lo que Dios había querido decir ya lo había dicho. Y solamente estábamos esperando que llegara el tiempo del cumplimiento, ese tiempo glorioso que llega con el nacimiento de Jesús. En esos 400 años tampoco, lejos estuvo, ya no había reinado, ya no había monarquía en Israel. Y, y por mucho tiempo también no hubo profetas, no hubo nada de eso. ¿Qué pasaba entonces? ¿En qué momento se cumpliría? Bueno, en el nacimiento de Jesús. Y lo primero que vamos a ver entonces sobre el cumplimiento que nosotros vemos de esto, de los pueblos viniendo
tiene que ver, que tiene que ver con el texto de hoy, lo vamos a ver en los versículos que ustedes pueden ver proyectados ahora, eh, en este pasaje, que tiene que ver con un conocimiento que agrada a Dios, un conocimiento que agrada a Dios. Bien, cuando nosotros vemos los versículos 1 al 6, tenemos el principio de este relato en Mateo, de la llegada de unos hombres desde Oriente que buscan a alguien. Ellos tenían información por las profecías de aquellos que, las profecías de Dios conocidas por el pueblo y que ellos tal vez habían escuchado con aquellos que estaban en la zona de Babilonia luego del exilio que sufrió Judá. Habían escuchado de las promesas del Señor, del nacimiento de un Salvador. Es bien probable que se enamoraran también de, de, de toda la sabiduría que nosotros podemos ver en la Escritura. Hayan conocido los libros de la palabra del Señor y como estudiosos hayan investigado, hayan conocido. Pero estos hombres eran conocedores de muchas otras ciencias y conocimientos. Y ellos estudiaban las estrellas de una manera que nosotros no podemos precisar ahora de qué hacían. Sin embargo, ellos ven una señal en torno a una estrella eh, que hablaba sobre la venida de un rey sobre Israel. Y entonces salen de donde están a buscar al rey, a buscar al rey. Hay un conocimiento muy especial aquí, un conocimiento que busca acercarse al Creador, al Salvador. Pero nosotros podemos ver aquí otro tipo de conocimiento. Si por una parte tenemos a los magos de Oriente, que tú podrías relacionar con gente pagana, con gente que no era, en ese tiempo, tal vez los judíos llamaban como incircuncisos, gente que no tenía que ver con el pueblo de Dios, por contraste tienes a un montón de personas en este pasaje. El contraste acá es brutal. Tenemos a los magos del Oriente por un lado, y por otra parte tenemos al rey Herodes. Bueno, sabemos que él no era judío judío, pero seguramente, por lo menos de perfiles, se declaraba piadoso, que buscaba, ¿cómo se llama?, al Dios de Israel. Y tenemos a todos los sacerdotes y escribas. Y aún más que eso, el relato nos dice que a toda Jerusalén, todo Jerusalén se enteró de la llegada de estos hombres. Toda Jerusalén se enteró de la llegada de unos hombres que buscaban al nuevo rey, al nuevo rey. Y dice el texto en el versículo 3 que el rey Herodes y toda Jerusalén, en vez de alegrarse con la venida del Señor, se turbaron. Esta noticia fue incómoda para ellos, fue extraña para ellos. ¿Y a qué acudieron? Bueno, aquí hay algo bueno. Ellos van a las Escrituras, pero a pesar de que saben entender muy bien de qué estamos hablando, los escribas y los sacerdotes sabían que si nació un rey prometido, ese rey debía nacer entonces en Belén, en la tierra de Judá. Y citan este texto que nosotros ya vimos de Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2. En vez de ellos acudir al texto para buscar una respuesta que les acomode, pero que los llene de gozo y que los lleve entonces a seguir a estos hombres que están yendo a buscar al rey, esta información para ellos eh, no trae alegría, solo los turba, solo los deja con temor. Entre ellos encabezando el grupo el rey Herodes, ¿cierto? Que está preocupado, que tiene miedo por su trono y va a cometer atrocidades en el futuro, mandando a matar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén y sus alrededores. Pero todos ellos, incluidos cada persona en Jerusalén, sabiendo de la profecía del Señor, en vez de ir a buscar al rey, en vez de ir a buscar al rey, aquel que había sido prometido y que se mencionaba en Isaías 60 como el que era la luz que nacía, para ellos, lleno de alegría, ¿qué hicieron? Se turbaron, se turbaron. Y eso es algo en lo que nosotros debemos reflexionar. Tenemos este contraste. Aquellos que tú esperabas que no tuvieran nada que ver con la alegría del Señor, se alegran en el Señor y buscan al Señor. Aquellos que conocen las Escrituras, que, ¿cómo se llama?, conocen las profecías y que se reconocían como parte del pueblo de Dios, se turban,
se turban. Y mi pregunta para ustedes es esta. ¿Qué diferencia provocó en ellos conocer la palabra del Señor? ¿Qué diferencia provocó en ellos, en el rey Herodes y en los principales sacerdotes y escribas del pueblo y en Jerusalén, en el pueblo, esta promesa, conocer esta promesa? El pueblo de Dios se preparó entonces para este momento. El pueblo de Dios se había preparado haciendo buenas obras, viviendo en la expectativa mesiánica, o no. Fueron sorprendidos con la llegada de estos hombres. Fueron sorprendidos con la llegada de estos hombres que anunciaban lo que ellos deberían haber dicho primero, como primera voz antes que todo el resto, de que su Mesías había nacido. Y me pregunto si para nosotros la palabra de Dios y la gran noticia del Evangelio de Jesucristo provoca una diferencia. ¿Es algo que te turba, que te trae un problema, que te trae un compromiso incómodo en tu vida? ¿O es algo que te trae gozo y que te, ¿cómo se llama? Te hace andar, te hace avanzar en búsqueda del Rey a quien debemos adorar? La palabra de Dios está ahí para inflamar nuestros corazones con la alegría del Evangelio. El Espíritu Santo actuando sobre nosotros para darnos convencimiento de nuestra maldad y de las perfecciones del Señor y de la gloria del Señor, y nos motiva a que nosotros podamos ir y adorarlo. Pero muchas veces puede ser que nosotros hagamos oído sordo a eso. ¿Acaso Dios no le dio su palabra al pueblo? ¿Acaso Dios no había hablado por medio de sus profetas? No estaba la palabra, el pueblo de Israel no repetía año tras año toda la Torá. Si lo hacían, si lo hacían, si conocían. Y sin embargo fue un conocimiento estéril para ellos. No produjo un cambio de vida, no produjo un cambio de intención, no hizo que buscara los planes de Dios. Debemos cuidarnos nosotros de eso. Debemos cuidarnos nosotros de eso. A diferencia de eso, debemos pensar en planes que sí le agradan a Dios. Y en los versículos 7 al 10 nosotros podemos ver planes diferentes, planes diferentes. Si por una parte tenemos a Herodes, por otra parte tenemos a estos magos, estos sabios de Oriente. Si Herodes tenía esta información tan valiosa ahora, de dónde debería nacer el Mesías, ¿qué él debía haber hecho? Haber dicho, yo voy con ustedes para entregarle mi trono, el trono que no me corresponde, que le corresponde a él. Debería haber ido con una comisión, trayendo muchos más regalos, y para entronizar a aquel que había nacido. Pero en vez de eso, ¿qué hizo? Él permaneció en su trono, buscó su propio beneficio y buscó la manera de destruir a este Salvador que él no conocía, que él no entendía, porque si hubiese conocido, hubiese entendido, se hubiese rendido a él. Por otra parte, tenemos entonces la actitud de los magos. Magos, y vuelvo a decir eso, piensen, esta gente era gente de otros pueblos, pagana, incircuncisa, gente que no tenía, ¿cómo se llama? No era parte del pacto, y sin embargo, ellos, en cumplimiento de la profecía de Isaías, vienen, vienen a adorar al Señor, trayendo sus presentes, trayendo adoración, y eso es lo que pasa justamente en este pasaje. Ellos ven la estrella. Ellos ven la estrella y la siguen. Avanzan en dirección a lo que va marcando la estrella del rey que ha de nacer. Y la estrella se detiene en una casa y van a ese lugar y encuentran al niño. Y eso es increíble. Primero, porque si aquí tú puedes ver algo, es que ellos siguieron los planes del Señor, no sus propios planes. Ellos no siguieron sus propios planes para su beneficio, buscaban los planes que adoraran a Dios. Y los planes de Dios siempre van a hacer que nosotros pongamos nuestros ojos en su Hijo Jesucristo. Aquí en el relato, mostrado tan gráficamente por una estrella
sobre la casa donde estaba el Señor. Pero en nuestras vidas, los planes del Señor siempre son que nosotros glorifiquemos a su Hijo, que vayamos hacia Él, que lo miremos a Él, no a nadie más, no a nadie más. Y por otra parte, lo que nos menciona el versículo 10, increíble, que ellos cuando ven la estrella alcanzando su misión, no sabemos bien qué era esta estrella, cómo era esta estrella, etc. Hay tantos documentales y tantas cosas inventando, pero sea exactamente, yo creo que es exactamente lo que aparece en este relato, una estrella. ¿Y por qué? Porque ya algo increíble e imposible para todos nosotros estaba ocurriendo en ese lugar. Dios se había hecho hombre y estaba ahí presente. ¿Qué importa una estrella? ¿Qué importa una estrella? Una estrella seguro que podía moverse y seguro que podía ponerse sobre la casa de este niño, el Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y para él nada es imposible. Pero cuando ellos ven la estrella, cuando ellos ven esa estrella, se regocijan. Y el texto es súper claro en cuán gozosos estaban. Se regocijaron con muy grande gozo, nos dice esta versión, que es la Biblia de las Américas. Con grande gozo. Y eso nos hace pensar en otra cosa, cuando nosotros seguimos los planes del Señor. No tenemos gozo en nosotros, tenemos gozo en los planes del Señor. El Señor y sus planes son para bien, para, ¿cómo se llama? Para su propia gloria, pero para nuestro beneficio. Porque no hay nada mejor en nuestra vida que conocer cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y ellos siguieron la señal del Señor, escucharon de alguna manera la guía del Señor. Y la guía del Señor siempre nos lleva hacia el gozo. Entonces aquí pensemos un poco en eso. Nunca es un gozo en desconocimiento. Incluso estos magos del Oriente sabían que nacía el rey, que era digno de ser adorado, que iban a ser guiados hasta él, eh, y que, o sea, entendían algo de la escena. Y nosotros ahora sabemos mucho más. Sabemos que ese rey es Jesucristo, que vivió una vida perfecta, que era 100% hombre y 100% Dios, que eh, no solo tuvo una vida perfecta, tuvo una muerte perfecta, una muerte no causada por el desgaste del pecado o por, ¿cómo se llama? El sometimiento a una muerte que le correspondía por ser pecador. No, él no merecía morir, él tuvo una vida perfecta, no había pecado en él, sin embargo, él entrega su vida por nosotros. Él entrega su vida, tiene una muerte perfecta. Y nosotros sabemos que tiene una resurrección perfecta y que ahora reina. Ahora reina. Él no quería ese trono de Herodes. Él dejó su trono por el pueblo, por su pueblo. Así que pensemos entonces en esto. Nunca es un gozo en el desconocimiento, sino en el conocimiento de su voluntad. Nosotros sabemos mucho más que esos hombres, y sin embargo, eh, miren, no sé si nosotros tenemos el gozo que ellos demuestran. Isaías 60, versículo 3 nos dice justamente, y andarán las naciones a tu ley y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ellos son el cumplimiento de eso. Ellos se alegraron en este conocimiento de que el rey había nacido. ¿En cuál conocimiento tú te alegras? El versículo 10 que nos menciona el gran gozo. ¿Cuál es la razón por la que tú te alegras hoy? ¿Qué gran noticia hay en tu vida? Que despierta tu alegría, que mueve tus pasiones, que concentra tu voluntad para hacer cosas. ¿Es es lo que tiene que ver con los planes de Dios? ¿O tienes una agenda propia? Tal vez tú vas a decir, yo no soy Herodes, o sea, yo no he matado a nadie, yo no anhelo un trono, tal vez el trono en mi casa, pero nada más. Pero la razón, el fondo es el mismo. Eh, Tú y yo luchamos contra eso, que está presente en nuestros corazones, de querer nosotros tener nuestros propios planes y no buscar los del Señor. Y en eso necesitamos profundamente la ayuda de aquel que viene a comer, ¿cómo se llama? Alimentarse de la voluntad del Padre, que era todo lo que él hacía. Su pan era la voluntad del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien te puede capacitar. Si tú no puedes hacer la voluntad de Dios por ti mismo, recuerda, recuerda
Jesucristo te capacita. En Cristo Jesús tienes perdón, en Cristo Jesús el Espíritu Santo está transformándote, en Cristo Jesús eres capacitado y eres acompañado también por el pueblo del Señor para que puedas vivir para su gloria, para que conozcas estos planes, conozcas la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y por último, los dos últimos versículos tienen que ver con una actitud que le agrada a Dios. Si vimos que había una, ¿cómo se llama? Un conocimiento que le agrada a Dios, que es un conocimiento que va hacia Él, que hay una voluntad que le agrada a Dios, que es seguir no la voluntad personal, sino la que proviene del Señor. También hay una actitud, que es esta actitud que le agrada al Señor, que es una de adoración. La adoración a su Hijo. Uno ve tantos mensajes ¿cómo se llama? En Internet para Navidad, tantas cosas se han dicho, e incluso uno puede ver algunos ahí que hacen referencia a Dios. Dicen, ah, que Dios te bendiga. Y sí, eso es un muy buen saludo. Pero entre nosotros, en particular, Dios quiere que su Hijo sea exaltado. Su Hijo sea exaltado. Y qué diferente es decir que Dios te bendiga, que para mucha gente no estamos hablando de Jehová, del Dios eterno que aparece en la Escritura. Puede ser cualquier cosa. Pero cuando tú mencionas a Jesucristo, todo cambia. Todo cambia. O te tratan de, no sé, de un fanático religioso, o no te entienden. Pero la verdad es que esta fiesta y todas nuestras fiestas siempre tienen que estar centradas en la persona de Jesucristo. Nuestra adoración tiene que estar centrada en Él, que aquí recordamos nace como niño, pero que nace para morir en la cruz del Calvario. Y estos hombres lo entendieron, con lo poco que sabían entendieron eso. Entraron a la casa, vieron al niño con su madre, María, y se postraron y lo adoraron. Y me encanta eso, me encanta eso. Porque no hubo ni una reverencia para María, no hubo ninguna, no vamos a decir que adoración, pero muchos dicen que hay una veneración a María. Aquí nada, nada, el texto es tan claro, tan claro. El niño estaba con su madre, como todo niño, chiquitito, ¿cierto? Pero lo ven y se postran ante el niño, ante el rey, lo adoran, lo adoran. Eso es increíble. Imagínense la escena. María de haber quedado realmente impresionada de ver hombres grandes viniendo desde tan lejos. Un tremendo viaje, ¿para qué? Para adorar al pequeño niño que tenía en sus brazos. No vienen a reverenciar a María, no vienen ¿cómo se llama? Algún tipo de relación política con Herodes, no. Ellos van a Herodes porque pensaban que él iba a tener la información, pero ellos van en particular a esa casa a adorar a ese niño que nació, nuestro Salvador. No hay ninguna referencia entonces aquí en nada especial con María, sino que lo especial, lo más especial estaba frente a él, a ellos, el niño que nacía, Jesús. Y entonces le ofrecen presentes y nos aparecen tres presentes, oro, incienso y mirra. Y si ustedes ven Isaías 60, se los voy a mostrar para que puedan ver. eh, Ahí pueden ver entonces que les ofrecen oro e incienso en el versículo 6. Se nos es relatado que parte de los presentes que traen los pueblos justamente son estas dos cosas, oro e incienso. El oro, perfecto para un rey que nace, ¿cierto? El incienso tiene que ver con la adoración, o puede haber sido un presente para un sacerdote, o abiertamente para Dios. Incienso. Es típico de la adoración, especialmente en el pasado. Pero ¿y la mirra? La mirra se usaba para la mantención de los cuerpos, para los cadáveres. Es un regalo rarísimo. Bueno, lo primero que explica eso es que ellos vienen de un lugar donde probablemente había oro, incienso y mirra, y ellos traen los frutos de sus tierras para, ¿cómo se llama? Para adorar al rey. Pero también aquí hay algo mucho más. A nosotros nos comunica más. No pasa desapercibido el hecho que el niño que nace recibe mirra y que esa mirra iba a ser perfecta para esos días que él iba a estar
muerto por nuestro pecado. Pero saben, lo más importante aquí es la actitud de adoración. No vienen ¿cómo se llama?, a reconocerlo simplemente. Vienen a adorar a Dios. Y mi pregunta final para esto es, hemos visto muchas profecías y cumplimientos, y en particular la de hoy nos hablaba sobre dos grupos distintos de personas. Aquellos que nosotros vemos en Isaías que tanto judíos como gentiles todos adoran al Señor, pero en el relato del Evangelio tenemos solamente a los gentiles adorando, a los gentiles adorando. Pero aquellos que eran parte del pueblo de Dios, que reconocían su palabra y que tenían todo un sistema dado por él para adoración, no reconocieron al rey, no reconocieron al rey. Nosotros vamos a ser como cuál. Vamos a ser como Herodes, vamos a ser como los sacerdotes. Mira, Herodes anhelando el poder, los sacerdotes teniendo la palabra, pero no sometiéndose a la palabra. Y toda Jerusalén, en conocimiento de que el rey había nacido, turbada, en desconocimiento de más, sin buscar, sino en anhelo por ir por él, a adorarlo. O vamos a ser como los reyes magos, como los magos de Oriente, o como los pastores en los relatos que hemos visto, que iban y adoraban a el Salvador. Los invito a que podamos orar juntos, recordando esto. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 nos dice justamente que Cristo vino a los suyos, a los suyos, a los que eran de su pueblo, pero ellos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos habla profundamente de tu Hijo Jesucristo, desde principio a fin, Señor. La historia de la redención, la historia de la salvación, centrada en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Hijo Eterno, el Salvador. Padre, te agradecemos, Señor, por Jesús y por lo que hemos estado celebrando todo este mes, Señor, este mes de diciembre, que es que tú cumples tus promesas y que las has cumplido en la persona de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener el mismo gozo que podemos ver en este relato de aquellos que vieron al Mesías y se adoraron y lo adoraron postrándose. Señor, ayúdanos a que nuestras vidas sean eso, una adoración para el Salvador. Te pedimos, Señor, esto y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.